el mensaje de la palabra. Y tiene que ver, el tema de hoy va a ser el crecimiento. En la iglesia nosotros aprendemos a crecer. Y es muy importante aprender a crecer. El tema de hoy es el crecimiento y tiene que ver con que Dios nos enseña a crecer. Y Dios siempre, encima que nos enseña, nos exige crecimiento. Porque para Dios no puede haber gente que no crezca. Y toda persona que no crece, en una palabra dice que estorba porque inutiliza la tierra. Entonces, por lo cual Dios necesita que todo produzca. Porque Dios es un Dios que todo lo que ha hecho lo ha hecho con un propósito y siempre lo ha hecho con el designio de que tienen que crecer las personas, las plantas, las cosas, todo tiene que crecer en su presencia, los animales, todo tiene que crecer y multiplicarse. Ese es el designio de Dios para poder seguir expandiéndonos y para poder seguir conquistando la tierra y para poder seguir también que las generaciones siguientes sigan con la misma fuerza y con el mismo entusiasmo del cual estamos trabajando. Por lo cual el crecimiento es de suma importancia. Pero ¿cuáles son las condiciones que tenemos que tener para producir crecimiento? Entonces, si miramos desde la perspectiva de una planta, tiene que tener buena tierra. Entonces, si hay buena tierra, a veces el sustrato, hay que hacer un buen sustrato para poder plantar. Ahora que ya estamos, bueno, ya está medio pasando el tiempo de la plantación, pero estamos todavía, para algunas plantitas se puede seguir plantando. Pero tiene que tener un buen sustrato, el cual no tiene que ser una tierra ni apretada, ni una tierra dura, sino que tiene que estar mezclado con un poquito de hojarasca, bueno, y tratar de que la tierra tenga bastante oxigenación y bastante nutriente. Tenemos que tener buena semilla también, porque si la semilla no es buena, la planta o los frutos van a ser malos. Por eso se trabaja mucho genéticamente en las semillas de la alimentación para lograr plantas con mayor rendimiento, con mayor potencial y plantas que puedan tener mayor tamaño del fruto. Entonces todo se trabaja con una buena semilla. Entonces cuando uno tiene buena semilla y buena tierra, ¿qué le falta? A ver, ¿qué le agregamos? Buena agua, cantidad de agua, que no te tiene que faltar el agua para que la semilla pueda crecer. Entonces en esta época, fíjese que apenas llueve y los yuyos crecen como se van para arriba rápidamente y hay que estar a veces renegando con los yuyos porque se crecen de golpe, de repente están inmensos. Bueno, ¿por qué? Porque le llegó el agua y el agua, ¿y qué más vino en esta época? Que está arriba, que viene gratis. El sol, el agua, el sol, la tierra y listo. Y con eso suficiente para que las plantas crezcan. Entonces tenemos que tener esa buena alimentación, buen agua y el cuidado. Porque cuando las plantas son de plantas que se cultivan, hay que cuidarla. Entonces necesitamos cuidarla, sacar los yuyos, que las malezas no infecten. Que pueda la planta tener buenos nutrientes, porque si hay yuyos alrededor, le comen los nutrientes, la ahogan a la planta y no la dejan crecer. Entonces allí el que cultiva tiene que dedicarse a trabajar, sacar esas pequeñas malezas que molestan, que afectan. Bueno, y a veces sucede que las plantas necesitan nutrientes extras, ¿no? A veces necesitan hierro, a veces necesitamos agregarle algunas cosas y las plantas necesitan que las podamos cuidar para que puedan realmente dar buenos frutos y de esa manera podemos disfrutar luego de aquello que se ha trabajado, ¿no? Después de todo esto, el que cultiva espera que la planta dé buenos frutos, ¿no? Y si ya no me da buenos frutos, ya comenzamos a preocuparnos, ¿no? Algunos salvajemente, bueno, llegan y podan nomás y sacan lo que no sirve, no le hacen, no tienen misericordia y cortan nomás lo que no sirve, se saca, se tira y listo. Porque el que trabaja necesita ver que las plantas están produciendo fruto y si no se produce fruto, como dice la Biblia, inutiliza la tierra. Y un pasaje de la Biblia es muy fuerte, dice, córtala nada más, la planta córtala para que no inutilice la tierra. Y allí el mayordomo intercede y dice, déjame que vamos a probar, voy a escarbar sus raíces, le voy a abonar bien y vamos a probar otro año más a ver si el otro año, y si el otro año ya no da fruto, bueno, ya listo, afuera con esa planta, no hay que andar perdiendo tiempo. Miramos todo esto porque no le voy a hablar de plantas, le estoy hablando de la fe,
le estoy hablando del crecimiento espiritual y le estoy hablando de su crecimiento y de su liderazgo y de sus frutos, de los frutos que usted como persona, como creyente, tiene que dar para la obra del Dios y que tiene que dar específicamente para Dios. Y que Dios está esperando que usted dé fruto, Dios está esperando. Dios invierte en nosotros, invierte en personas que dedican tiempo a nosotros, invierte en todo lo que nos da desde el cielo para que nosotros podamos servirlo a Él con gozo y alegría. Pero hay ciertos problemitas, en segundo lugar, que son problemitas del crecimiento. Y vamos ahora sí a leer textos de la Biblia que nos muestran ciertos problemas y dificultades por lo cual las personas, los líderes o la gente no puede crecer y no puede desarrollarse bien en la obra de Dios como tendría que ser. Encontramos Lucas capítulo 3, versículos 7 al 9. Y vamos a leer varios versículos bíblicos para que la Biblia nos enseñe más que lo que el pastor nos va a decir, sino que Dios a través de su palabra. Dice Lucas 3, del 7 al 9. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, esto es Juan el Bautista: oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Bueno, allí uno de los grandes problemas del crecimiento fue que justamente los frutos no eran dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista les predicaba y la gente venía y se bautizaba, como que hacía un acto de un asting, como que se arrepentía, pero resulta que no se arrepentía nada, después seguían haciendo las mismas cosas que hacían siempre. Entonces Juan el Bautista se enojó contra esa situación porque decía: esta gente nunca va a cambiar. Porque la gente que todos los domingos se está arrepintiendo y no cambia su vida, nunca va a cambiar. Y por lo tanto, si nunca cambia, nunca va a crecer. Y ahí está el gran problema. Entonces, por más que le reguemos, le cuidemos, le prediquemos, le enseñemos, si no se arrepiente de verdad, nunca va a crecer. Entonces, aquí hay un gran problema de crecimiento, porque la gente no iba a crecer, porque no estaba arrepentida de todo corazón. Entonces, Juan el Bautista, así sin anestesia, el hacha está puesta a la raíz de los árboles y por lo tanto árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Y el fuego es el infierno, hermano, no es otra cosa. Por lo tanto, ahí hay un cierto problema de crecimiento. Otro versículo de la Biblia que encontramos, Lucas 3, 41 dice, Lucas 9, 41, me equivoqué ahí. 9:41 dice así: respondiendo Jesús dijo: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Esto era cuando un padre había traído a su hijo endemoniado y los discípulos intentaron echar fuera al demonio y no pudieron echar fuera al demonio. Y entonces el Señor sacó esta expresión bastante fuerte, bastante enojado el Señor también con sus discípulos mismos, cuando dijo esta expresión. Y la expresión dice: generación incrédula y perversa. Incrédula y perversa, dos factores que impiden el crecimiento. Cuando somos incrédulos y cuando todavía tenemos perversidades dentro del alma, por lo cual el poder de Dios no puede fluir en las personas, porque el poder de Dios fluye en las personas que buscan a Dios y buscan la santidad de Dios y se consagran a Dios. Esas personas fluye el poder de Dios a través de sus vidas, entonces Dios los utiliza para liberar, los utiliza para sanar, los utiliza para hacer la obra de Dios en medio de la sociedad. Y aquí los discípulos intentaron, pero no les funcionó. Y aquí el Señor, en lugar de decir: pobrecito mi discípulo, usar la psicología, pobrecitos fracasaron adelante de tal envergadura, nada de psicología. El Señor les dijo: generación incrédula y perversa. Imagínense si usted estuviera como discípulo del Señor, ¿y qué le diría el Señor a usted? Imagínese, porque si el Señor le pone una prueba allí y no la puede superar, y el Señor ni una anestesia, así nomás, generación incrédula y perversa. Por lo tanto, la incredulidad
y la perversidad son otro factor que no dejan que el crecimiento se pueda desarrollar en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen? Ay, 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 a ver cuánto dicen. Amén. Gloria al Señor. Otro versículo más, veo que la Biblia le habla, el pastor no le está diciendo nada, amigo, toda la Biblia, no le agrega nada acá. Otro versículo que tengo para compartir con ustedes allí, Lucas 9, allí todo el capítulo 9 y luego el capítulo 10, son capítulos que nos están enseñando acerca de la importancia del buen liderazgo dentro de la obra de Dios para que la iglesia pueda crecer. Por lo tanto, mirando estos capítulos, vamos analizando algunas frases de los versículos para poder ir comprendiendo mejor. Lucas 9, 57 al 62, hay otra expresión allí, dice, siendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de los dioses. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. 3 personajes que aparecen en esta historia, que el Señor los coloca allí, son 3 personajes reales, no son ficticios, no son una parábola ni una alegoría, son personajes reales que quisieron e intentaron acercarse al Señor para ser discípulos del Señor, pero sin embargo no pudieron. Uno porque no estaba dispuesto a perder su comodidad, no, la casa no, la que yo puedo predicar, todo, pero no, mi casa no me saquen de mi casa, de mi comodidad, no. Entonces, porque aquella persona que tiene tan implantada su comodidad en su mente, que es más importante que el reino de Dios, ahí está un gran problema. Porque nunca va a ser un sacrificio, nunca va a dormir en un piso, nunca va a poder comer una comida así nomás. Hay gente que es tan mañosa para la comida que dice, ay, si no tiene carne, si no tiene esto, si no tiene aquello. Mire, cuando uno le toca predicar, dice la Biblia, coman lo que le ponen adelante. Así que si te ponen verdura, y no importa si no te gusta la verdura, agarra y coma verdura, porque es lo que te pusieron adelante. Entonces algunos son tan cómodos en su vida que no son aptos para el reino de los cielos, porque apenas tengan que hacer un pequeño sacrificio, tomar una gaseosa que no toman o tomar agua que no toman, entonces ya no pueden, no, así no, con estas condiciones no. Y el Señor dice, no sos apto, listo, cortita con ese tema, no hay vuelta atrás, no hay anestesia así, porque no es apto para el reino de los cielos. El otro que tenía un gran problema con su papá, dice, qué insensible el Señor Jesucristo, que esta persona estaba con su papá y lo quería cuidar hasta el día que se muriera, y el Señor le dijo que deje que los muertos entierren a sus muertos. Parece insensible el Señor. Pero no era que el papá estaba agonizando, no. El papá estaba viejo y él quería esperar hasta que su papá, llegara el tiempo que se muriera. Y el Señor le dijo, no sos apto. No sos apto. Entonces, hay gente que tiene tan importantes los valores familiares, la familia, los papás, los hijos, que por causa de eso no pueden asistir a la iglesia. No, me llegó mi hijo de familia, no, me llegó mi mamá, me llegó... Pues traiga a su mamá a la iglesia. Imagínense cómo vamos a servir al Señor si por cualquier cosita no podemos estar en la casa del Señor. Movilícese, ponga primero al Señor en primer lugar, porque eso es lo importante, es lo que nos hace aptos para el reino del cielo. Y el otro solamente quería despedirse. A despedirse, parece que fuera insensible el Señor, que insensible, no quería que se despidiera. Pero no era despedirse como diciendo, chao, hasta luego, me voy. Era despedirse como quedarse un tiempo para estar con la familia, para poder despedirse. Y a veces el Señor necesita que vayas ya a predicar. Bueno, en el año que viene. No es apto, ¿por qué? Porque falta la capacidad de decisión, de decir, ya lo hago, porque hay cosas que necesita hacerlas ya. Imagínense, Saulo de Tarso estaba ciego y Ananías
dice que vio una visión y Dios le dijo, ve y ora por Saulo que te está esperando. Imagínense, bueno, déjame que el año que viene voy. Saulo pobre iba a estar un año ciego porque no iba el otro a orar por él. Entonces Dios necesita decisiones urgentes de acción, porque eso es servir al Señor, ¿no? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. No poner el reino de Dios en prioridad en las vidas, ese es un problema para el crecimiento. Otro más, acá, Lucas 9, 46 y 48, hasta el 48. Dice allí, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso así junto así. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pues el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. A veces las motivaciones para servir al Señor son incorrectas. Entonces gente que pretende que servir al Señor es ser más importante. Y resulta que servir al Señor se comienza a servir desde las cosas más insignificantes. Es decir, las cosas que por allí nadie quiere hacer. Son levantar la basura, limpiar un baño, barrer, ordenar, cortar un pasto, ordenar, ¿me entiende? Cosas que nadie quiere hacer, como limpiar la parrilla atrás, nadie lo quiere hacer porque nadie lo ve. Como ser cosas que, ordenar la ropa, por ejemplo, lavar la ropa que se tiene que dar, todas esas cosas que por allí a todos les gusta dar, ser el buenito de la película, llevar la bolsita acá, y algunos hasta lo hacen mal porque ni siquiera leen la Biblia para hacerlo. Lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Entonces dan con una foto, saca, publica, por todo. No tienes que publicar nada ni decir nada cuando das para el Señor. Eso es porque no lees la Biblia. Entonces al no leer la Biblia lo haces totalmente incorrectamente. Entonces, cuando una persona sirve al Señor, tiene que hacerlo haciendo las cosas más insignificantes, sirviendo a la gente desde abajo, de las bases. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Algunos piensan que servir al Señor es predicar. Yo, antes que una persona predique, yo tengo que ver si la persona se merece predicar. ¿Y qué significa para mí, como pastor, que yo soy el que distribuyo, bueno, te toca a vos? Una persona se tiene que merecer porque sirve al Señor, porque es fiel al Señor, porque es fiel en los cultos, viene a todas las reuniones, porque está sirviendo a la gente, pastoreando a la gente, cuidando gente, está atendiendo personas. Entonces yo veo que hay fidelidad, que busca a la gente que no llega. Entonces veo allí un servicio al Señor. Pero alguien que no hace nada de eso, no se merece el púlpito, porque no es una cuestión de decir palabras, sino que es una cuestión de mostrar testimonio, principalmente. Entonces, necesitamos aprender a servir al Señor con esa motivación correcta. Amén. Entonces, la motivación correcta, el más pequeño de todos, dijo el Señor, será el mayor. Así que en el reino de los cielos tiene que ser así. Estas son las reglas del reino de los cielos. Por lo tanto, usted tiene que buscar las cosas más insignificantes que hay que hacer. Y hay que hacerlas. Hay que servir al Señor desde el servicio. Y allí se elabora y se establece las prioridades del liderazgo desde lo que son los que sirven al Señor. Alabado sea el Señor. Mire qué lindo lo que dice el Señor. Lucas 9, 49 al 50. Otra situación crítica. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonio en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Otra motivación incorrecta. Gente que quería hacer un partido político. Quería hacer, no, vos tenés que estar con nosotros. Si no estás con nosotros, sos el enemigo. No es así. Porque uno tiene que entender el reino de los cielos y entender la prioridad del reino de los cielos. Y entender que tanto nosotros como cualquier iglesia que trabaje para el Señor, somos hermanos en el Señor, no somos enemigos ni somos competencia. Pero ellos no querían, vos, porque ellos estaban arreglando sus puestitos, es decir, nosotros somos los jefes y ustedes el resto eran los peones. Y entonces cualquiera que empezaba a tener liderazgo fuera del ámbito de ellos no lo querían, lo prohibían. Mire, hasta fueron a prohibírselo. Y el Señor le dijo, no se lo prohibáis,
porque el que no está contra nosotros es con nosotros. Tenemos que sentir la unidad aunque no estemos juntos. ¿Entiende la importancia de sentir la unidad aunque no estemos juntos? Otro caso más, mire, Lucas 9, 53 al 56 dice: mas no le recibí porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Dos discípulos que estaban acá. Mire, qué interesante estos discípulos, porque Jacobo y Juan, era Pedro y Juan. Dos discípulos que tenemos libros de la Biblia escritos por ellos. ¿Me entiende? Y sin embargo, esta gente de Samaria pasaron, y como ellos iban destino a Jerusalén, ya vestidos con la ropa como para ir a Jerusalén, los samaritanos no los recibieron, como que los echaron. Y estos sentían tanta fe, tanto poder, que no sabían ni para qué se usaba el poder de Dios. Entonces querían hacer descender fuego del cielo y que los consuma. Qué terrible esta gente. Y así a veces hay creyentes que quieren maldecir a la gente. Jesús le dijo, los reprendió: ustedes no saben ni de qué espíritu son. Es decir, no saben, ustedes no tienen ni el Espíritu Santo, porque no les revela nada a Dios a ustedes. No se dan cuenta que el Hijo del Hombre vino a salvar las almas, no a perderlas. Pero su arrogancia, su orgullo lastimado, ¿me entiende? Se creían tan importantes y esta gente ni los recibió, que estaba lastimado su orgullo. Eso era tan fuerte que no podían tragarse esa carnalidad y les brotó por la boca descender fuego del cielo. ¡Qué terrible! Bueno, así también hay creyentes que usan el poder de Dios para su beneficio y no entienden nada del reino de Dios. Por eso es importante darse cuenta que por eso no puede crecer ciertas personas. Alabado sea el Señor. Es importante ver que el crecimiento se va desarrollando desde la práctica. Desde la práctica. Es importante el discipulado que vamos haciendo, y yo estoy tratando de ir formando grupos de discipulado e incentivando en cada lugar a formarse grupos de discipulado. Para poder que la gente así se esté atendiendo. Usted tiene que estar siendo discipulada, porque es parte de la base fundamental de su fe, de su doctrina, de conocer cómo es el reino de Dios, de entender cómo piensa Dios, de comprender qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo que estamos viviendo. Por eso el discipulado es la clave para lograrlo. Algunas personas no lo logran comprender, lo del discipulado. Y les cuesta asistir, permanecer, ser fieles al Señor. Nuestros líderes trabajan y yo veo muchos con mucha paciencia, y obviamente que cuesta. Pero el Señor también dijo: ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? El Señor también tuvo esta complicación. Los convocaba, los llamaba y la gente no quería juntarse. Le gusta andar algunos como cabras en los montes, allá. Y cuando Dios nos trata como ovejas que nos quiere juntar, el secreto de la oveja es que todas las noches duerme en el redil, que se junta para ser pastoreado, para ser guiado. Las cabras no les gusta andar por su cuenta, mandarse sola. Entonces allí andan por los montes, los campos, dando vueltas. El ganado caprino se llama, y de ahí viene la palabra capricho. La palabra capricho sale del ganado caprino, caprichoso. Así que si usted por ahí le toca estos términos, bueno, el que le ande el saco que se lo ponga, ¿qué va a hacer, viejo? Es interesante ir observando la práctica. El Señor mandó, Lucas 10, no lo vamos a leer porque va a ser muy largo, pero usted lo puede tener allí, después queda grabado todo esto. Lucas 10, la misión de los 70 menciona allí,
donde mandó a 70 de dos en dos, es decir, que 35 grupos pudo lograr mandarlos a predicar. Era gente que seguía a Jesucristo, no tenía la super experiencia, pero tenía la voluntad de hacerlo. Y esto es sumamente importante, porque acá no es cuestión de saber mucho, sino es saber hacerlo, tener la voluntad de hacerlo. Entonces, estos 70 tenían la voluntad de hacerlo. Y el Señor los mandó de dos en dos a predicar a las ciudades donde Él iba a ir próximamente. Y ellos fueron y predicaron el Evangelio, les dio ciertas instrucciones, oraron por los enfermos, echaron fuera endemoniados y resucitaron muertos. Todo eso pasó en esa experiencia. Y cuando volvieron, dice la Biblia que allí volvieron gozosos porque Dios los había usado. Es decir, que ellos no tenían experiencia de que Dios los usaba antes, sino que esa fue su primera experiencia de ver que Dios es fiel. Qué lindo crecer a través de la experiencia. Porque esta experiencia de, aunque yo nunca oré por un enfermo, pero animarme a hacerlo es de suma importancia, porque Dios va a obrar. De una forma u otra va a obrar. Quizás nunca hice una liberación, pero animarme a echar fuera un demonio, a reprender ese demonio y ver que Dios puede obrar, pues hay que hacerlo. Orar por un niño que está allí enfermo, que está hojado, son demonios eso de hojado, que está con un empacho así. Ore, reprenda e imparta el poder de Dios. Va a ver que Dios va a obrar. Y cuando usted quiera orar, Dios va a usar tu vida, aunque nunca te haya usado antes, pues Dios va a usarte. Y eso es lo lindo de crecer a través de la experiencia y animarse a servir al Señor desde esa óptica. Otro pasaje que menciona allí, Lucas 10 del 13 al 16, menciona allí crecer a través del rechazo. ¿Por qué? Porque allí los habían rechazado. Ellos tenían que aceptar el rechazo. Es decir, que uno tiene que entender que el reino de los cielos, cuando predicamos de Dios, no todos nos van a aceptar. Vamos a tener oposición, vamos a tener guerra, vamos a tener conflicto, vamos a tener batalla. Pero no se haga problema, porque dice el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que los acepta a ustedes, a mí me acepta, dijo el Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que predicar sabiendo que estamos llevando el mensaje del Señor. No nos rechazan a nosotros, rechazan al Señor. Entonces nosotros tenemos que escondernos en esa palabra de entender que nosotros somos mensajeros del Señor, no que llevamos nuestro mensaje. Somos mensajeros del Señor. Amén. Y ahí es donde tenemos que aprender a aceptar el rechazo. Aceptar cuando alguien te dice, no, a mí no me hable nada de eso. Aceptarlo. Es parte del rechazo, es parte de la preparación de servir al Señor. De que servir al Señor no va a ser popular. No es que va a tener cuántos likes tengo. No, acá no es una cuestión de like. Acá no va a ser popular servir al Señor. Capaz que vos ponés un versículo bíblico y nadie le dice te gusta. Y ya te ofendiste, no pones más versículos. No. Acá es una cuestión de que tal vez a nadie le guste lo que tú haces, pero tú tienes que hacerlo igual porque estás sirviendo al Señor. Y eso es lo importante. Entonces tenemos que aprender a tener cara de rechazado. ¿Y cómo es la cara de rechazado? Mantenerte feliz igual. Aunque la persona no te acepte, no importa. No te sientas desprestigiado porque alguien te rechaza. Al contrario, tú tienes que sentirte orgulloso de tener fe, de creer en Dios. Y cuando alguien te quiere humillar porque tú tienes una fe, como que una fe irracional, tú tienes que saber defender bien tu fe. Y creer en el Señor y entender que lo importante es mantenerte firme en tus convicciones. Decía alguien un día, ¿y qué tal si vos que crees en Dios te abstenés de esto y de aquello? Era un compañero de la escuela. Me decía, y cuando llegues al cielo después no hay cielo. ¿Para qué te abstuviste de todas esas cosas? Y yo le dije, bueno, ¿y qué tal si es al revés? Vos que no crees en Dios y que vivís tu vida y cuando llegué allá sí hay cielo, ¿qué tal? Si al revés, ¿qué puedo perder yo si no hay cielo? Nada. Pero ¿y qué podés perder vos? Vos vas a ir al infierno. Vos sí vas a perder. Entonces no dejé jamás que me humillaran mis convicciones. Siempre tenía un argumento guardado por allí para poder utilizar cuando alguien quería humillar mis convicciones. Entonces, entender que el rechazo es parte del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? A ver.
Lucas 10, del 25 al 37, no lo leo porque le voy a hacer muy largo, si no se van a pasar los pollos que estamos preparando, que ya están todos vendidos, así que no tiene más posibilidad de comprar. Lucas 10, allí nos habla del buen samaritano. Una linda, digamos, un lindo mensaje para todos, que entender la práctica de la misericordia, que a veces no es una cuestión de ser religioso, sino de ser una persona sensible a las necesidades humanas. Porque pasó el sacerdote y no hizo nada, pasó el levita y no hizo nada, y pasó el samaritano como era lo peor, y sin embargo él ayudó, levantó, pagó los gastos, lo llevó, lo cuidó, y el Señor mostraba ser una persona sensible en la sociedad y ayudar a los que están pasando necesidades. No ser un religioso que no ayuda a nadie, sino ser alguien que ayude a las personas. Entonces, poder practicar, y esto te da crecimiento, hermano. Esto es lo que hace crecer a las personas. Ver a una necesidad, hacerte cargo de la necesidad que ve. Ve a alguien que no tiene zapatillas, bueno, poner los grupos, empezar a buscar zapatillas, buscar ropita para los nenes. Se le quemó a alguien la casa en tu barrio, pues hacer una campaña de ayudar, juntar cosas, buscar. Algunos la hacen fácil. Pastor, se quemó la casa en el barrio. Claro, el pastor, como que el tipo desocupado, no hace nunca nada, está en la casa todo el día mirando tele y no tiene nada que hacer, piensa que puede resolver todos los problemas. Y no es así. Yo puedo resolver los problemas que tengo a mi alcance y los que puedo resolver, los que puedo atender. Pero a cada uno Dios le da el lugar y la oportunidad de ser un buen samaritano. Amén. No un buen comunicador, sino un buen samaritano. Amén. Así que usted puede ser una buena samaritana donde está, puede ser alguien que ve la necesidad y dice, no, esto yo no lo voy a dejar pasar porque veo que hay una necesidad, lo voy a ayudar. Voy a buscar la manera, voy a movilizar y voy a preguntar, y si alguien tiene, lo voy a buscar, lo voy a conectar y voy a solucionar el problema. Entonces, cuando una persona es así, comienza a encontrar la oportunidad de servir al Señor. Y esto es sumamente importante. Para terminar, Dios nos está llamando a crecer. Y esto es importante, crecer, hermano. Crecer significa dejar de ser el carnal que nunca puede orar por nadie y asumir el rol de ser una persona espiritual. Asumir el rol de ser alguien comprometido con el Señor. A algunos les gusta el papel de carnal porque nunca oran, nunca reprenden, como diciendo, no, yo estoy para otras cosas. Y hermano, crecimiento es esto, asumir el rol. Si te toca un día predicar, pues asumir el rol. Ay, no estoy preparado. Bueno, prepárese entonces. ¿Cuántos años necesita prepararse? 50 años. Si vas a hacer 50 años de carnal, nunca te vas a preparar. ¿Me entiendes? Pero si apenas te pones a entrar al Señor y entras en un ámbito espiritual, vas a estar preparado inmediatamente. Y cuando te toque la oportunidad, te va a tocar. ¿Cuántos dicen amén? A ver. A veces no siempre va a haber gente que va a estar, a veces te toca a ti. Te toca a ti. Estaba alguien que llamaba a los pastores, no había nadie para ir al velorio, atender y hacer un servicio fúnebre. Y de repente, bueno, hágalo usted que va tanto a la iglesia, hágalo. Y ahí se le empezaron a cruzar todas las palabras, porque claro, hay que estar preparado. Pero Dios siempre nos da cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Entonces usted tiene que encomendarse al Señor y pedirle, Señor, dame palabra, porque esa es tu oportunidad de servir al Señor y no tener miedo de hacerlo, porque Dios va a poner palabras en tu boca. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver. La iglesia necesita líderes y pastores para seguir creciendo, para que puedan sumarse más personas en este compromiso y en este rol. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Estuve mirando unos salones impresionantes que son 100 veces más grandes que esto. A ese nivel. Y me da miedo verle a usted sentado en un salón tan grande. No sé si se la va a aguantar. Pero Dios sabe lo que va a hacer con nosotros. ¿Qué puede hacer con nuestras vidas? ¿A dónde nos quiere llevar? Dios sabe. Lo importante es tener obreros, tener líderes, tener gente dispuesta.
gente dispuesta a viajar, dispuesta a sacrificarse, dispuesta a dejar su comodidad de su casa, dejar su descanso, invertir sus vacaciones. A veces hay que invertir las vacaciones en ir a construir, ayudar a levantar algún lugar. La importancia de servir al Señor con gozo y alegría y tener un corazón dispuesto a hacerlo. El crecimiento es entregarse a Dios completamente y agarrar las oportunidades que nos da para servir y hacerlo con toda responsabilidad. Porque cuando Dios nos da oportunidades hay que agarrarlas, porque es la oportunidad que tenés. ¿Me entiendes? A veces no hay muchas, pero cuando hay que agarrarlas, hay que agarrarlas. Cuando nosotros empezamos a atender esta obra, la atendimos porque había 8 personas solamente en este lugar de Plotier y que no había quien las atendiera. Y yo vi la oportunidad. Y ahí me comprometí, y ahí empecé, ahí trabajamos, y ahí viajamos, nos movilizamos, hicimos todo lo que había que hacer para que la obra se mantuviera y la obra creció, se estableció, construimos, y todo a partir de una simple oportunidad, que eran 8 personas, como si usted viera una célula, un grupo de gente, y eso fue lo que yo vi como una oportunidad para servir al Señor. Entonces a veces no hay que esperar, no, yo quiero una iglesia armadita, que todo esté preparadito, con músico, con sonido, con silla. Claro, así ¿quién te va a dar la oportunidad? Sentate nomás porque no la vas a recibir nunca. Pero cuando uno ve la oportunidad, hermano querido, hay que ganarla porque es la oportunidad de crecer. Alabado sea el Señor. Hay que escuchar la voz de Dios, ver la necesidad y estar dispuesto a suplirla. Dejar la comodidad y asumir el rol del crecimiento. Amén. Ore a Dios para que Dios te dé oportunidades. Pídale a Dios, Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacer la obra de Dios. A veces tal vez no vas a ser un pastor, pero puedes ser un líder, puedes ser un buen líder. ¿Me entiendes? Pero si tú te dispones a servir al Señor, Dios va a usar tu vida. Va a abrirte puertas, va a mostrarte necesidades, va a mostrarte un grupo de gente que está allá en tal lugar, que no hay nadie, que no va nadie a ese lugar. Y Dios te va a mostrar un grupo de niños tal vez y vas a ver un espacio allí de trabajo. Y bueno, y tal vez tengas que movilizarte y comenzar un mover de Dios en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Lo que hace Dios, hermano, Dios puede hacer cosas maravillosas con tu vida. Cosas fuertes en tu vida. Dios puede usar tu vida para proclamar el reino de Dios, para levantar gente, para hablar a los jóvenes, hablar a los adolescentes, para llegar al corazón de las personas. Dios puede usar tu vida. Amén. Pero tienes que animarte a dejar de ser el carnal, el debilucho y decir, Señor, yo quiero que use mi vida. Amén. Cuando usted se coloca bajo el poder de Dios, Dios va a usar tu vida. Dios va a llenarte del poder, va a llenarte de gloria, va a ungir tus manos, va a ungir tus ojos, va a llenarte sabiduría en la mente, vas a leer la Biblia y se te van a aparecer los temas, las palabras que tienes que hablar. Dios va a hablar a tu espíritu y eso va a cambiar tu forma de mirar la vida. Amén. Gloria al Señor. Oramos al Señor para que el Señor pueda usar nuestras vidas y que estemos dispuestos así con todo el corazón a servir al Señor. Alabado sea el Señor. Oramos al Señor. Me gustaría antes de orar preguntar si hay alguien acá que quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero servirte. Si hay alguien que se animaría a ofrecer su vida para servir al Señor en lo que sea, que se ponga de pie allí donde está. Puede ser alguien que quiera ser un líder, que quiera, no importa, no es que va a ser un pastor, pero que se anime a decirle, Señor, yo estoy dispuesto a servirte, yo quiero servirte. Póngase de pie allí donde está, póngase de pie. Alabado sea el Señor. Para lo que quieras, Señor, para lo que quieras. Allí póngase de pie diciéndole, Señor, aquí está mi compromiso. Aleluya. Solamente estas personas, hermano, quiero que sienta ese llamado de Dios. Siéntalo, siéntalo en su vida. Siéntalo en su corazón.
Porque usted tiene que ser parte de ese mover de Dios, del despertar de Dios. Para su familia tal vez. Usted tiene que ser la columna de fe de su familia. Tiene que ser la persona que sostenga el hogar, a veces sostenga la familia en la fe. Que usted pueda decirle al Señor: Señor, aquí está. Yo pongo mi vida en tus manos. No sé qué puedo hacer. No sé para qué puedo servir. Pero yo solo quiero servirte. Aleluya. Oramos al Señor. Señor, aquí está nuestra vida en tus manos. Nuestro corazón en tu presencia para servirte. Queremos pedirte que abras nuestros ojos para ver la necesidad de la gente. Abre nuestro espíritu para entender. Señor, que guíe nuestros pasos, que se nos abran puertas para poder servirte con todo el corazón. Que nos dé los recursos del cielo, Padre, para ayudar a la gente. Que el Espíritu Santo obre dentro de nuestras vidas en este día. Señor, que haya un llamado serio en nuestros corazones. Que seamos marcados por el Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Señor, derrama tu bendición en nuestras vidas. Derrama palabra de Dios en nuestras bocas. Danos esa fuerza del Espíritu Santo y el poder que viene de Dios para poder ayudar a la gente. Señor, derrama tu bendición aquí. Derrama tu bendición en este lugar. Danos crecimiento, Señor, ahora. Danos crecimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora le voy a pedir a todos que se pongan de pie, por favor. A todos, a todos. Y acá te pido que te pongas tu mano en tu corazón. Porque tu vida necesita crecer. En todo aspecto, crecer. Crecer. Porque si no creces, acordate lo que decía Juan el Bautista: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Pídele al Señor: Señor, dame crecimiento. Dame crecimiento en mi alma. Dame esa madurez espiritual. Ayúdame a crecer para poder servirte. Ayúdame a estar dispuesto. Ayúdame a ponerte en primer lugar. A poner mi vida en tus manos para realmente hacer tu voluntad. Necesito servirte, ser útil en la obra de Dios. Que tú me tengas en cuenta cuando hay que hacer algo, Dios. Háblale a mi corazón. Guía mis pasos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén, Señor, amén, amén. Gloria al Señor. Cantamos esta alabanza para despedirnos en esta mañana.